Bienvenidos hermanitos a esta conclusión de mi serie sobre los dones de la creación. Hoy quiero hablar de la última observación mía. Por supuesto que se puede sacar mucho más de Génesis 1 y 2, pero quiero observar en el último versículo del capítulo 2, o sea que el último versículo antes de la caída en el capítulo 3 de Génesis, leemos lo siguiente. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Podríamos decir que uno de los dones de la creación era que podemos ser sinvergüenzas. Bueno, claro, en nuestros idiomas sinvergüenza generalmente tiene una mala connotación, un mal significado, porque estamos pensando en personas que se comportan mal de forma grosera o otras formas negativas de comportarse. Pero aquí estamos hablando de Adán y Eva, quienes después de haber sido creados a la imagen de Dios estaban sin pecado, sin culpa en el jardín de Edén y realmente se podían mover sin vergüenza a pesar de que estaban desnudos. La vergüenza entró al mundo por el pecado, por la desobediencia del hombre, y sabemos que la vergüenza se basó por la culpa, la desobediencia, y que después esta vergüenza tenía que ser cubierta por Dios, y lo vemos en Génesis 3 que Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva haciéndoles un vestido de pieles de algún animal que había sacrificado Dios. Pero el hecho de que que se pueda tener una vida sin vergüenza, sin tener vergüenza por quién soy, sin tener vergüenza por de dónde soy, sin tener vergüenza por lo que hago y sin tener vergüenzas en la relación entre esposo y esposa. Eso fue el plan original de Dios y la vergüenza realmente es un impedimento tremendo si tiene lugar en nuestra vida para desarrollar la vida que Dios quiere para nosotros. Muy bien, ahora el pecado justificadamente trajo vergüenza al ser humano, pero también en la redención en Cristo encontramos de que esta vergüenza puede ser quitada también en Cristo, porque si Jesús fue avergonzado en forma máxima por mi culpa y por mi pecado en la cruz del Calvario, quiere decir que yo ya no tengo que tener vergüenza por lo que era mi vida pasada. Si de verdad creo que en este poder de la gracia, o podríamos decir, si yo creo en el escándalo de la gracia que Dios me ofrece en la persona, en el sacrificio de Jesús, yo puedo vivir en comillas, como un sinvergüenza, porque ya no tengo que avergonzarme de lo que he hecho, de mi vida pasada, ni siquiera de los pecados que he cometido, porque la cuenta fue pagada por Jesús y Jesús no solamente me quitó la culpa, no solamente me limpió del pecado por su sangre, sino que Jesús también me quitó la vergüenza de haber fallado, de haber fracasado. Y yo pienso que como cristianos también tenemos derecho a vivir vidas sin vergüenza. Porque si hay vergüenza dentro de mi vida todavía, eso me va a impedir ser un testimonio, un testigo eficaz para el reino de Dios, porque siempre estaré pensando que puedo yo decir o hacer tal y tal cosa por lo que había hecho en el pasado. No. Si de verdad creemos que Jesús murió por nosotros, también Jesús quitó la vergüenza y nosotros podemos hablar sin vergüenza de nuestro Señor y de lo que Él ha hecho a través de nuestras vidas. Jesús dijo también en Mateo 10 de que si nosotros nos avergonzamos de Él, que Él se puede avergonzar de nosotros un día también. Así que vergüenza no debe tener un lugar en nuestra vida. En Romanos 10:11 dice que si los que creemos en el Señor Jesucristo no seremos jamás avergonzados. O sea que la vergüenza no debería ser parte de nuestra vida porque tenemos una nueva identidad, tenemos un pasado completamente limpiado, completamente santificado por la obra de Cristo y tenemos un futuro glorioso por delante y por eso en el hoy y ahora
no deberíamos tener vergüenza de nuestra identidad en Cristo. Si Jesús pagó el precio máximo con tal de que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, y no es una vergüenza llamarse hijo de Dios. No es hacerme de más de lo que soy, sino que es aceptar que exactamente la posición y la identidad que en Cristo ahora tengo. Yo pienso que tenemos que ser libres los cristianos porque a veces cometemos errores, a veces cristianos pecamos todavía. Ese es un hecho que la Biblia revela también. Pero este pecado que tal vez tú cometes o yo no debería impedirnos a seguir siendo testigos, a seguir dando testimonio de la verdad del Evangelio en Jesucristo, porque la verdad del Evangelio en Jesucristo es más grande que mi vida, es más grande que todo lo que yo represento. Yo pienso que del Salmo 51, versículos 13 al 15, podemos aprender una lección que David obviamente entendió. Es un salmo muy conocido porque habla de su pecado. David confesando su pecado, supuestamente con Betsabé. Y él está hablando, Señor, límpiame, Señor, dame un corazón nuevo, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que David de verdad está arrepintiéndose delante de Dios. Y lo sorprendente es que acaba de hablar de que necesita el perdón y la gracia de Dios, y en el próximo versículo ya está hablando de predicar a los pecadores para que se arrepientan. Y a mí siempre me ha asombrado esta actitud de David de entender que la gracia es una gracia completa que actúa inmediatamente. Si Dios me perdona mi pecado, yo quedo delante de Dios como si no hubiera pecado. Ese es el escándalo de la gracia. La religiosidad a veces nos hace pensar de que no, ahora he pecado y por eso tengo que estar en disciplina por años y tengo que arreglar esto y lo otro. Puede ser, pero nunca, ni el pecado que hayamos cometido anteriormente, si nos hemos arrepentido, debería impedirme a hablar del glorioso Evangelio de Jesucristo. No seamos religiosos, seamos cristianos que creen sencillamente en la gran bondad y el gran amor de Dios que Él se nos mostró en la cruz del Calvario, quitando nuestro pecado, quitando nuestra culpa y quitando nuestra vergüenza eternamente para siempre. Y yo pienso de que es tiempo de que cristianos en este sentido lleguemos a ser unos sinvergüenzas otra vez, porque en cuanto a lo que Jesús es y representa e hizo por nosotros y por el mundo, no hay nada de que avergonzarse. Más bien hay que ser valiente, porque el mundo necesita una iglesia bien valiente que no se avergüence de su identidad, de su origen y también de su destino. Les bendigo y aquí concluimos nuestra serie y habrá otra en pocos días.